Muy buenas noches, nos encontramos en el municipio de San Juanito, en las montañas del bello departamento del Meta. Para la noche de hoy vamos a entrevistar al docente Malkin Martínez, quien es profesional en licenciatura en Humanidades y magíster en las TICs aplicadas a la... Profesor Malkin, ¿podrías compartir un poco sobre tu experiencia como docente y cómo has visto evolucionar las prácticas educativas a lo largo del tiempo? Bueno, buenas noches. Las prácticas educativas a lo largo del tiempo creo que las he visto evolucionar de una manera positiva, dado que hoy el auge de la tecnología nos permite compartir conocimiento. Eso es fundamental, mirándolo desde la teoría de la investigación-acción educativa, que la habla Bernardo Restrepo, el mayor representante en Colombia, y él habla de lo importante que es construir y deconstruir la práctica para mejorarla. Entonces, viéndolo de esa manera, lo mejor que le puede pasar a un docente es poder compartir las experiencias y que de pronto una experiencia pedagógica que cumplió unos resultados o que al alcanzar unos resultados en una institución se pruebe en otro lado para ver si se logran los mismos resultados. Claro, teniendo en cuenta también que el salón de clase o el aula de clase es un laboratorio donde nosotros como investigadores que al mismo tiempo hacemos investigación y trabajamos en ella, se presta para poder formular y desarrollar nuevas ideas a partir de la experiencia docente o de esa puesta en marcha en el aula de clase como investigadores que nos volvemos. Profesor, ¿podrá mencionar algún modelo educativo contemporáneo que considere relevante en la actualidad y explicar brevemente sus componentes y las teorías que lo sustentan? Bueno, aunque uno no se debe casar con un modelo, aclarando eso de que uno en el aula puede usar varios tiempos, esa es una de las claves importantes en la formación o en la enseñanza. El modelo constructivista es uno de los que yo considero más importantes y que ha evolucionado con los años. ¿Por qué? Porque habla de un aprendizaje activo, de resolución de problemas, habla también de que sea el estudiante crítico. Entonces es un modelo que permite encajar bien con otras tendencias y con teorías de aprendizaje. Podríamos hablar de uno de sus mayores representantes es Piaget, de Vygotsky. Piaget lo inició, Vygotsky lo profundizó y lo mejoró, porque Vygotsky ya se enfoca más en que el estudiante aprende de manera social con el medio y que es importante esa interacción y que siempre va a ser importante esa interacción entre el estudiante y su medio social. Continuamos, licenciado Malkin. ¿Qué desafíos o limitaciones consideras que podrían surgir al aplicar estos componentes en contextos educativos situados específicos? Bueno, yo creo que las limitaciones, la primera que yo puedo ver es que el aprendizaje es intrínseco y extrínseco. Entonces, el primer desafío del docente es enamorar al estudiante con la pedagogía. Segundo desafío o otras limitaciones que yo veo, igual dentro del mismo contexto, está relacionado con la realidad social que vive el estudiante y con los elementos que tenga a su disposición para hacer de la educación o de ese proceso de enseñanza-aprendizaje algo más activo. Sí, todo eso va relacionado. Entonces ahí entran las nuevas tecnologías, ahí entran las diferentes estrategias que utilizamos. Creo que son las limitaciones que yo considero. ¿Qué estrategias o enfoque utilizan los maestros para integrar los principios de este modelo educativo contemporáneo en su práctica docente? Bueno, como estrategia creo que hoy se prestan, igual las tecnologías aplicadas se prestan para muchas formas. Y creo que no desvirtuándonos del contexto podríamos hacer uso del TikTok, del largometraje, del cortometraje, del storyboard, del storytelling. Son estrategias del cineforo, que tampoco pasa de moda, y son estrategias que podemos usar y que mantienen activo al estudiante y que lo invitan
y lo invitan también bueno, aquellas que el estudio de casos, que me parece que nunca pasa de moda porque se puede usar, y que invitan al estudiante, que invitan al estudiante a reflexionar también, y a que haga análisis crítico. Eso sería, Profesor Malkin, como una reflexión final, ¿qué recomendaciones o consejos darías a otros docentes que buscan implementar prácticas docentes innovadoras, inspiradoras en modelos educativos contemporáneos? Bueno, asocio esta respuesta con la primera respuesta de la primera pregunta, y es que siempre hay que mirar nuestra práctica y analizarla y ir a ella primero, antes que ir a otro lado. Hay que estudiar y revisar nuestra práctica docente, y a partir de ahí creo que podemos encontrar muchas respuestas, porque la desmotivación o la motivación parte primeramente de la forma en que nosotros enseñamos. Entonces creo que es la base fundamental, y también ver modelos exitosos. Creo que como docentes tenemos que tener ejemplos referentes de otros modelos exitosos y mirar a ver si se pueden aplicar o se pueden llevar a cabo en nuestro ejercicio. Agradecemos al profesor Malkin Martínez la disposición y el tiempo que nos ha dedicado para cumplir con esta entrevista. Bueno, ha sido un placer poder servir y poder aportar de manera positiva para este ejercicio. Profesor, muchas gracias. Bienvenida. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Angie Marcela Monterrosa Rodríguez. Soy estudiante de la maestría en educación. En la siguiente entrevista nos acompañará la docente Marcela Vergara. Bienvenida. Hola, buenas. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Marcela Vergara. Soy docente en la zona rural del municipio de Turbo. Mis áreas específicamente son ciencias sociales, filosofía, política, y doy clase en la secundaria, lo que son los grados 6º, 7º y 8º. Ok, profe. Bueno, estas preguntas van a estar como enfocadas a sus prácticas, a sus experiencias significativas que ha tenido en este proceso, ¿cierto? Entre esas preguntas tenemos como una, si nos podrías compartir un poco sobre tu experiencia como docente y cómo has vivido o cómo has evolucionado en las prácticas educativas a lo largo del tiempo. Bueno, primeramente considero que mi experiencia se ha tornado muy en torno al sector rural, ¿cierto? Y que es un contexto totalmente diferente al urbano, donde encontramos grupos de diferentes edades, no con la misma facilidad de estudio y los mismos recursos didácticos y económicos para proyectar una educación clara y precisa, sino que de cierta forma se trabaja con lo que hay. Considero que mi experiencia como docente se ha ido evolucionando de acuerdo a esos recursos, a ese material que se puede conseguir, a esos procesos de aprendizaje, que lo que buscamos es que nuestros estudiantes tengan experiencias significativas en los procesos de aprendizaje. Considero que con el pasar del tiempo siempre encontramos estrategias diferentes que nos permiten que ese contenido educativo llegue a su fin, que es aprender y enseñarle a los estudiantes. Ok, profe. ¿Podrías mencionar algunos modelos educativos contemporáneos que consideres relevantes en la actualidad y explicar brevemente sus componentes y las teorías que los sustentan? Bueno, sabemos que los modelos educativos han cambiado y no es la misma educación de los tiempos atrás a los tiempos de ahora. Por ejemplo, sabemos que anteriormente el docente era quien era el facilitador en su totalidad del conocimiento y era el centro del aula de clase, ¿cierto? Era quien de cierta forma tenía la última palabra
y era como un representante de autoridad. Con el pasar del tiempo entendemos que no es así, que es el docente un guía y un orientador en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y considero que en estos momentos los modelos contemporáneos nos permiten a nosotros docentes tener las herramientas y las estrategias didácticas para proyectar un conocimiento totalmente diferente, donde todos aprendemos y desaprendemos, donde todos vamos construyendo el conocimiento a partir de las experiencias, a partir de esa construcción, de ese constructivismo social, de entender que los estudiantes no solamente son un receptor, sino que también son personas que nos pueden enseñar, que nos permite a nosotros hoy en día tener una correlación de aprendizaje y que de cierta forma se vuelve un aprendizaje no monótono, sino diverso, porque aprendemos desde las experiencias. ¿Qué desafíos o limitaciones consideras que podrían surgir al aplicar estos componentes en contextos educativos situados específicamente? Bueno, considero que los desafíos y las limitaciones hoy en día, y que a pesar que estamos en pleno siglo XXI, es el uso de las tecnologías. Tenemos de cierta forma zonas rurales donde la tecnología no está, donde el acceso al internet todavía es escaso, donde una señal para obtener una plantilla, un documento se vuelve imposible de acuerdo al acceso que hay. Asimismo encontramos muchos otros factores en el sentido de la composición familiar que hoy está. Hoy en día todavía encontramos familias que consideran que el estudio no es una base fundamental en la sociedad y donde los niños tienen primero que trabajar y después aprender. Esas son una de las limitaciones de acuerdo a las experiencias que he vivido y que tengo en el territorio, que de cierta forma se vuelven un detonante y un desafío a cambiar esa perspectiva y a que esos modelos nos permitan construir escenarios donde el aprendizaje, independientemente del sector o la economía, se den o tengamos de cierta forma los recursos, así sea en el lugar más pequeño y más adentro del territorio. Entonces, por eso considero que eso es uno de los limitantes y desafíos que considero en estos momentos en el ámbito educativo. ¿Qué estrategias o enfoques utilizan los maestros para integrar los principios de este modelo educativo contemporáneo en su práctica docente? Bueno, sabemos que el conocimiento y de cierta forma estos modelos contemporáneos nos permiten que hoy el estudiante sea el centro de ese conocimiento y ese proceso de aprendizaje significativo. Cierto, considero que de cierta forma esas estrategias son promover esa educación en torno a los estudiantes. Son esos enfoques que nos permiten a nosotros diferenciar de cierta forma si podemos o no tener esas estrategias en torno a si el docente cumple con no esos requisitos. Considero que de cierta forma esas estrategias nos permiten adaptarnos a situaciones diversas. Otra preguntita por ahí. ¿Qué recomendaciones o consejos daría a otros docentes que buscan implementar prácticas docentes innovadoras, inspiradas en modelos educativos contemporáneos? Bueno, consejos y recomendaciones, sobre todo se aprende, que no es un proceso lineal, que es un proceso donde siempre vamos a aprender de las experiencias, de que tenemos que ser audaces en ese sentido de esos recursos, de implementar estrategias que nos permitan adaptarse, la utilización de recursos del medio, del entorno, de hablar de las mismas experiencias que tenemos. Considero que de cierta forma estos modelos educativos contemporáneos nos permiten a nosotros desarrollar aspectos en la personalidad de los estudiantes que anteriormente estaban sesgados
por ejemplo, a ser un poco más románticos, a ser un poco más escrutismos en el proceso de aprender, a que no todo tiene que ser el docente, a que podemos tener una conducta racional frente a las situaciones, a desarrollar ciertas construcciones de conocimientos que nos permiten adaptarnos a las situaciones. Entonces, más que eso es entender también el contexto donde estamos y cómo lo aplicamos. Por ejemplo, hablo desde mi experiencia, las zonas rurales es muy diferente una población urbana a una población rural. Las necesidades, los enfoques son totalmente diferentes. Y no es lo mismo dictar clase en una zona rural a una zona urbana. Ok, profe, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted. Hola, muy buenas tardes, docente. A continuación podrás observar la entrevista número 3 correspondiente a la semana número 6, el quehacer del maestro. Y nos encontramos junto con el docente Gerson García, perteneciente al Colegio Raimundo Ordóñez Yáñez, en el municipio de Lourdes, norte de Santander, en el área de informática. Bienvenido, profe. Y bueno, profe, para empezar la entrevista, ¿nos podrías compartir un poco sobre tu experiencia como docente y cómo has visto evolucionar las prácticas educativas a lo largo del tiempo? Claro. Pues mi experiencia como docente ha sido muy satisfactoria y fructífera, pero a lo largo pues, de los años la educación ha evolucionado, ¿sí? Entonces, cada vez más y como maestros en una sociedad digital debemos estar al margen y actualizarnos, dejando lo tradicional y pues a un lado con el fin de adaptar el aprendizaje a las necesidades que se presenta en una de las comunidades, ya que la educación pues es una pieza clave en el desarrollo de cualquier ser humano. Ok, profe, ¿y nos podrías mencionar algún modelo educativo contemporáneo que tú consideres relevante en la actualidad y explicarme brevemente sus componentes o las teorías que la sustentan? Bueno, pues el modelo pedagógico que considero relevante actualmente es el modelo constructivista, ¿sí? Pues esto es donde se anima a los estudiantes a identificar y adoptar sus ideas, también a estimular la creatividad y resuelve pues los problemas de forma muy inteligente y muy práctica, ¿sí? Donde pues en este modelo se les permite desarrollar el autocontrol en los alumnos, que les anime pues a buscar sus conocimientos. También encontramos la teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky, donde el conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo con su contexto social, entendiendo el medio como algo social y cultural, no socialmente físico. Perfecto, profe. Y continuando con la tercera pregunta, ¿qué desafíos o limitaciones consideras que podrían surgir al aplicar estos componentes en los contextos educativos situados específicamente? Pues te comento, bueno, en el aula nos encontramos con muchas limitaciones, tales como a los estudiantes les falta motivación. El docente puede perder el respeto de los alumnos, la tabla de los contenidos se restringe, el docente va perdiendo pues el papel central, ya que los alumnos actualmente no valoran el conocimiento. Sí, profe, como docentes actualmente en una sociedad digital nos están limitando demasiado. Profe, continuando con la cuarta pregunta, ¿qué estrategias o enfoques utilizan los maestros para integrar los principios de este modelo educativo contemporáneo en su práctica educativa? Bueno, personalmente pues como maestros usamos diversas estrategias que nos permiten integrar los modelos pedagógicos contemporáneos en el aula, pero teniendo en cuenta que hay recursos de todo tipo, aunque todo depende de lo que se disponga en el momento, y ellos son pues formar grupos, participar activamente en clase, establecer metas claras, incitar a los alumnos a buscar recursos adicionales. Bueno, profe, y nuestra quinta y última pregunta, ¿qué recomendaciones o consejos darías a otros docentes que buscan implementar prácticas educativas docentes innovadoras inspiradas en modelos educativos contemporáneos?
Pues como te dije anteriormente, el cambio obligatorio fue para todos, ¿sí? Y a cada uno de los docentes pues les puedo dar los siguientes consejos. La relación maestro-alumno es vital en los procesos de aprendizaje, como aplicar pues nuevas metodologías, establecer los deberes de los alumnos y aplicar materiales pedagógicos llamativos. Bueno, profe, eso fue toda la entrevista que tenía preparada para usted. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto.